día, familia hispana. Gracias por estar con nosotros como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana en WWE, aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Ay, mis panas mayulleros, acabamos de pasar por un Survivor Series de Candanga con Burundanga y sus superestrellas favoritas de WWE no decepcionaron. Pero antes de hablar de eso, vamos a retroceder un par de noches para hablar de lo que pasó en el último SmackDown camino a la serie de los sobrevivientes. Como ustedes sabrán, la situación entre The New Day y los Uso cada vez está peor. Sin embargo, Jimmy y Jay, los Uso, al lado de Paul Heyman, quisieron preparar una ceremonia de coronación sorpresa para nuestro jefe tribal. No funcionó. Roman Reigns estaba molestísimo. Les dijo, yo no necesito nada de esas guarandingas para sentirme el verdadero rey de WWE. Un poco de por favor. En eso aparece Xavier Woods, el verdadero rey, a leccionar a Roman Reigns de lo que significa ser un rey en WWE. Y hasta tiene la valentía de retar a Roman Reigns para que lo encuentre en el ring esa misma noche en SmackDown. Pero para que vinieras sin los Uso. Y la respuesta de nuestro rey, Roman Reigns, no se hizo esperar. Los Usos destruyeron no solamente el trono, sino además la capa y el cetro del rey Woods. Y cuando las emociones se apoderaron del rey Woods, finalmente fue corriendo al ring lleno de rabia. Pero ¿para qué lo hizo? El linaje lo apresó. Y mientras los Usos lo aguantaban contra la lona, Roman Reigns fue capaz de destruir la corona frente a un Woods que estaba iracundo. Más tarde, esa misma noche, en los momentos finales de SmackDown, el rey Woods fue al ring y hasta llamó a Roman Reigns. Pero ¿cómo respondería nuestro campeón universal? Vamos al ring entonces para saberlo. Y ahí está llamando a los Usos, Paul Heyman. No pasa nada. Es para que la gente... Oh, uno salió, pero salió mal. Salió disparado. No, ¿Qué fue eso? te lo estoy diciendo. Yo no confié en Xavier Woods. Salieron de mala manera, como si alguien nos hubiese tirado a la palestra. Sí, Querían que sea, hacerle trampa al rey Woods y ese se les adelantó aparentemente. A menos... Qué cara de preocupación la de Roman Reigns. Te lo dije. El campeón de WWE, el hombre que va a enfrentar ese domingo en Survivor Series a Roman Reigns. A menos que sea una jugarreta de Xavier Woods, esto no hubiera sucedido. Pero es que no le confío, papá, ni el buenos días. Me parece extraordinario lo que estamos presenciando aquí. O sea, que vamos a tener el encuentro de Survivor Series ahora en SmackDown. ¿Te parece que está bien? Los Usos tenían que salir porque ese era el plan. Pero se los dañó Biggie. No, Dios mío, Choque de trenes y se fueron a las manos Biggie y Roman Reigns. Obviamente, la rabia que tiene Biggie lo puede hacer cosas horribles. Él se lo dijo al linaje. Ustedes se metieron con mi familia. Le pusieron las manos encima a mi familia. Ahora aténganse a las consecuencias. Y está desbaratando a Roman Reigns. Él pertenece a otra marca. Él es campeón de WWE. Él se llama Biggie, no se llama The New Day. Mira qué cobarde. Eso es una familia. Una familia que está unida por lazos imperecederos. Mire. Y le están bailando un jarabe tapatío encima a Roman Reigns. Miren, señores y señores, esto es tan innecesario que hasta el propio Kofi Kingston lo desaprobaría. Imagínense. Ahí vienen los Usos, finalmente se han recuperado. Biggie se encarga del uno. El Rey Woods del otro. Quiere ser un tipo malo ahora. Vámonos. Gran final para el Tuki. Sigue Biggie, lúcete. Que el domingo te cae con macaco. Y hay más. Ahí viene el Rey Woods. A volar, efecto doble en el ataque. ¡Qué giro! ¡Qué acrobacia! La derecha del Superman de la nada para que siga Biggie ahora. No importa lo que se haga, papá. Al final siempre el agua regresa a su cauce. Siempre. Sorprendió totalmente Roman Reigns a Biggie. Bueno, Biggie nos sorprendió no solamente a un grupito, a todos. Y ruge Roman, viene la lanza, peligro para Biggie. Y lo cargan rápidamente. A Roman se escapa del peligro y huye cobardemente. Sabía que le esperaba el gran final.
Bueno, cosas peores he visto. Al final, el jefe siempre pone control. Y el hombre sabio le está aconsejando que se retire. Vámonos que este hombre te va a masacrar, le decía Paul Heyman a Roman Reigns. O sea, critican a Roman Reigns por hacer lo que hace y Xavier lo hace igual, pero peor. Entonces, ¿en qué quedamos? Para que ocupen para arriba. Mis panas, la llegada de Big E para defender el honor de su amigo antes de Survivor Series quizás haya encendido un fuego extra en nuestro jefe tribal. La acción el día del combate comenzó con todos los hierros y el propio Big E se lastimó una rodilla cuando intentaba una plancha zapito fuera del cuadrilátero. Reigns rápidamente aprovechó la situación atacando a un hombre positivo que no se rendía. El universo de WWE presente en Brooklyn hizo todo lo posible por animar al campeón de WWE y el apoyo absoluto a The New Day, además de provocar una furia más grande en Roman, hizo que Big E volviera a la pelea. ¿Pueden creerlo? Una serie de derechazos del superhombre pudieron haber terminado la noche para cualquiera. Oh, pero no para Big E. No, con la audiencia firme en su esquina, el campeón de WWE fue capaz de volver a pararse firme frente a la cara de Roman Reigns y hasta sobrevivió una lanza, amigos. Reigns se tomó un momento para castigar más a su enemigo antes de apresarlo con una guillotina, pero E fue hasta capaz de preparar al campeón universal para un gran final y de alguna manera el jefe tribal agarró las cuerdas para que el combate continuara. En ese momento, la rodilla de E finalmente colapsó y luego de que Roman le castigara nuevamente esa rodilla herida, el campeón universal lo conectó con una lanza para finalmente terminar las aspiraciones de Big E. Boletos disponibles ahora. Don Cold Steve Austin dice que todo es más grande en Texas y que no se metan con nosotros porque este lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones. Esa es la conclusión final. Aquí es donde las quijadas caen, los pies pisotean, la multitud ruge y las superestrellas se elevan. WrestleMania llama y Dallas dice, ¡oh, infierno sí! WrestleMania 38, la más estupenda WrestleMania de 2 noches en la historia. En vivo desde Dallas, Texas, sábado 2 y domingo 3 de abril. Boletos disponibles ahora. Sunday, April 3rd. Tickets and travel packages available now. Mis panas mayulleros, y en este pasado Survivor Series, la gran campeona de Raw, Big Time Bex, aseguró una victoria para la marca roja venciendo en mano a mano a la campeona de SmackDown, Charlotte Flair. ¡Qué combate para la historia! Me encantó. La noche siguiente en Raw, Big Time Bex, campeona de Raw, viene obviamente a celebrar con todo su universo su gran victoria y a mandar un mensaje enfático para cualquier fémina que quiera meterse en su camino y quiera arrebatarle su título. ¡Mosca! Sí, ustedes quieren algo fresco, algo nuevo. ¿Quieren ver a alguien fresco y nuevo en la cima? Rhea Ripley, quizá. Quizá querramos ver a Bianca Belair de vuelta en la cima. ¿Ah? Ajá. ¿Y qué tal mi nueva retadora número 1, Liv Morgan? Oye, parece que sí. Sí. Qué gracioso. Porque yo le daba mucho crédito a la opinión de ustedes hasta que me di cuenta de que estaban llenos de caca. No hagan eso. Ustedes dijeron que querían algo fresco. Tuvieron a 10 mujeres rompiéndose el trasero. ¿Y qué hicieron ustedes? Comenzaron con sus cánticos estúpidos y sus canciones estúpidas y sus frases estúpidas. Sí, lo hicieron. Bien hecho, Becky, así es. Cántaselas a este público mequetréfico. Yo lo vi. Oh, pero está bien. Mira, me duele decir esto. Me duele tener que decir esto. Pero en realidad estoy de acuerdo con ustedes. Porque ninguna de esas supuestamente superestrellas tienen lo suficiente para ser mejor que yo, vencerme, especialmente Liv Morgan. Oh, ustedes aprecian a la menos favorita. Porque ella ganó, ¿qué? ¿Una lucha en 4 años?
ustedes van a llorar cuando ella no me gane porque no me va a poder vencer. Y odio tener que decírselos, Brooklyn. No todos los menos favoritos llegan a triunfar. Y yo me enorgullezco en poseer ese título y me importa un pepino lo que ustedes piensen acerca de Big Time Bex. Punto en boca. Hasta la muerte lo va a tener. Lo acabo de decir y yo se lo creo. Amigos, como era de esperarse, Becky Lynch va a tratar de matarle las aspiraciones no solamente a Liv Morgan, sino a cualquier mujer que quiera venir contra ella para quitarle su título. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. Creo que de quien debe cuidarse es de Bianca Belair. ¿Vieron lo que hizo la superlativa de WWE en Survivor Series? Estaba en desventaja. Era la última mujer en pie en ese combate de eliminación de 5 contra 5. Sola contra 4 miembros de SmackDown. Y fue sacando a una por una hasta que finalmente tenía a Shotzi, la del cabello verde. Se la monta en los hombros y el beso de la muerte para 1, 2, 3, pollito inglés. Y asegurarle la victoria a Raw. Becky, ojo con la Belair. Y del lado de los hombres en este clásico eliminatorio de 5 contra 5, mi caballo Seth Rollins, el visionario de la moda, había prometido que traería la victoria a Raw. Yo le creo. ¿Le creen ustedes? Vamos a ver cómo fue, pues. Y a continuación, tenemos lucha de 5 contra 5 a nivel masculino y eliminación en la serie de los sobrevivientes. Bueno, dicen que es Monday Night Rollins, pero él, además de estar en el equipo, dice que es el líder del equipo Rollins. ¡Lo es! ¡Lo es! Ahora que no solamente está Rollins y... ¡Oh, Jeff Hardy! ¡Pisotón! El ganador y único superviviente por su equipo, Seth Rollins. ¿Qué les dije? Si les digo que el burro es marrón es porque tengo los pelos en la mano, al igual que el visionario Seth Rollins logró la victoria para Raw como lo había prometido. Oye, Raw tuvo muchas victorias en Survivor Series. Hablando de Survivor Series, se me olvidaba algo muy importante, gravísimo, horripilante que pasó esa noche. No puedo ni decirles. Bueno, tengo que decirles, para eso estoy aquí, ¿verdad? Pero es que le pasó a nadie más y a nadie menos que al propio señor McMahon. No quiero ni ver, no quiero ni ver. Entrada por parte del jefe, el señor Vincent Kennedy McMahon. Y parece que trae bien caro. Luce bastante caro. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Bien. Quería mostrarte algo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Es el huevo de Cleopatra. Me lo regaló tu primo, La Roca. Esto no es el objeto de utilería que usaron en Red Notice. Ese es el verdadero. Valorado en $100 millones. Escuchaste bien. $100 millones. Más tarde esa noche. Te llamo. Bien, ¿está ahí? Tenemos que irnos. Te llamo luego. Oigan, muchachos, ¿cómo están? Otra cosa en cuanto a esta noche concierne. Alguien me robó mi huevo. Alguien se robó mi huevo de $100 millones. Y La Roca no le va a gustar eso. Odio decir esto, pero es posible que haya sido una de nuestras superestrellas. Sí, vayan y averigüen quién lo hizo. Y si no pueden, al finalizar la noche, díganles todos que cuando regresemos a Raw, yo voy a llegar al fondo de esto. Ladrones. Amigos, y la cosa fue peor en Monday Night Raw porque el huevo de Cleopatra no aparecía. El señor McMahon estaba realmente molestísimo. ¿Se imaginan? 100 millones de billullos, un regalo que le hizo La Roca. Obviamente, el señor McMahon, siempre como es, bien listo, decide decir: quien me ayude a encontrar el huevo dorado de Cleopatra tendrá esta noche una oportunidad por el campeonato de WWE. ¡Wow! Todo el mundo se volvió loco, voltearon los camerinos. Todas las superestrellas de WWE querían encontrar el famoso huevo de Cleopatra.
Pero fue Sami Zayn, el maestro estratega, quien le trajo el culpable al señor McMahon. ¿Por qué hiciste esto? Mire, ¿Por qué hiciste esto? yo sé lo valioso que es. Sí, tú lo sabes. ¿Por qué demonios lo hiciste? Yo sé lo valioso que es eso. Solamente quería venir aquí ayer y tomarme un selfie en tu oficina, señor. Había tanta seguridad en todas partes, ni siquiera pude ir al vestidor porque todo el mundo me estaba mirando. Regresé al hotel. Tuve miedo, lo siento. No, no sé si te creo lo que dices. La verdad que Esa historia está llena de huecos, es patética. Oh, miren eso. Eso es asqueroso. Es horrible, señor McMahon. Irrespetuoso. un momento, Sammy. Tomaste un gran riesgo. Enorme. Sí, horrible. Y bueno, podrías estar en problema con la ley. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? No voy a presentar cargos. ¿Qué? ¿No le va a poner cargos? Bueno, tú me recuerdas mucho de mí. De hecho, tú vas a tener la lucha de campeonato esta noche. Yo voy a tener la oportunidad contra Sí, Biggie. señor. ¿Podemos tomarnos un selfie? Claro, venga. Pero usted está pasando para un selfie, no lo puedo creer, señor McMahon. Y lo va a recompensar de esta manera. ¿De qué Buena estamos suerte. hablando aquí? Usted dijo que la persona que lo ayuda a recuperar el ¡Cállate! juego iba a tener la oportunidad por el título. Y yo fui quien lo ¡Que hizo. te calles! A nadie le gusta un soplón como tú. Pero es que hasta la vida conspira en contra de Sami Zayn. Eso no era lo que él esperaba. Pero vamos a voltear la página para hablar entonces ya de la lucha por el campeonato de WWE. Y la pregunta de los 1000 tomates era, con la cercanía de Seth Rollins y Kevin Owens durante la contienda, ¿sería eso demasiada distracción para Biggie defendiendo su campeonato contra Austin Theory? Biggie ahora lo envía al otro lado de las cuerdas, abre la lanza y le quitaron el filo con tremendo rodillazo a Biggie. Gran combate regalándonos. ¡Ey! Urinagi cayó Austin redondito en la Theory. trampa. Encima Biggie enganche 1, 2 y se protege a tiempo. Theory. Obviamente, muchos dirán, es que a Rollins le conviene más que Theory sea el campeón, puesto que va a ser más fácil vencerlo para quitarle el título. Un Ahora, momentito, ubíquense. ¿Por qué le molestó tanto a Seth Rollins si hubiesen castigado a Theory? Porque es un hombre que quiere oportunidades para las nuevas superestrellas, es por eso. No porque le tenga miedo a Biggie. Debe ser porque él sabe que a Biggie no le puede hacer daño. Yo sabía que ibas a decirlo, por eso me adelanté. Ahí está, haciendo trampa, agarrando la pierna Rollins a Biggie. Otra vez le lastimó la rodilla a Biggie. Gran oportunidad para Theory que viene riéndose de la vida. Brutal, super desnucadora, voladora. ¿Qué pasó, Theory? Y entra al ring Rollins descaradamente. Yo sabía que KO venía a sabotear. Es su segundo apellido. Kevin Owens, Mantiene una saboteador. guerra verbal entre Kevin Owens y Rollins afuera del ring. Se distrae Theory. Pero Theory no tiene nada que ver contigo. Le están robando el momento. Exactamente, eso de veras que me molesta mucho que le estén robando el momento a Austin Theory. Bueno, realmente el culpable es KO. No pudo cerrar, se distrae en la gran final y Biggie va a retener aquí, se acuesta encima de Theory, 1, 2 y sigue siendo campeón de WWE Biggie. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. A eso vino KO. KO no iba a permitir que nadie le quitara el título. Vamos a ser a honestos. Biggie. Y ahora comenzó el ataque físico aquí entre KO y Rollins. Pero ¿por qué KO tiene que estar aquí? Haciendo mañana Biggie, castigando al uno, haciendo lo que impacta al otro. Y ahora Rollins contra la mesa y por poco le cae encima a nuestros compañeros de equipo. KO Al en el mentiroso, ring. al mentiroso. El primero que intervino en la lucha fue Rollins. Ahí falla precisamente el visionario. Lo cargan y no hay escapatoria. Gran final, Big Ending para Rollins. Bueno, repito, él tiene que vengarse de lo que no pudo hacer ayer en Survivor Series. El campeón de WWE. Bueno, se hartó del ruido extraño ahí al pie del ring Biggie y sale aún reinando como titular en WWE aquí del Barclays Center en Y Brooklyn. nuevamente KO causando estragos injustamente sin ser reprendido. Se puede oler lo que la Roca está cocinando. Ahí
Aniversario 25 de La Roca en el Madison Square Garden. En Survivor Series. Rocky Maivia haciendo su debut. Sí, superestrella de tercera generación en la historia. Wow, tremendo lazo del Rey, pero miren. Maivia, lo que sacó. uppercut, lo puso a volar. Está cargando al Dorado. 1, 2 y tremenda victoria consigue Rocky Maivia. Ese va a ser el hombre. Frente a 23,000 personas aquí. Todos ya conocen su nombre. Rocky, Rocky, Rocky. Fue la edición número 35 de Survivor Series y celebramos 25 años del increíble campeón del pueblo, La Roca. Si puedo oler lo que Marcelo está comiendo. Claro, La Roca lo cocina y yo me lo como. Báilame ese trompo en la uña. Estoy contenta, no me miren feo. ¿Por qué? Porque se acerca WrestleMania a pasos agigantados y los boletos ya están disponibles. No lo olviden, 2 noches de candanga con burrundanga en Dallas, Texas. 2 y 3 de abril. Y antes de irme, quiero hablar de algo muy serio. Esta semana en los Estados Unidos celebramos Thanksgiving, que es una semana, un día específicamente quizás para dar gracias por todo lo bueno que la vida nos da. Así que creo que es bueno que todos ustedes comiencen a agradecerle a sus vidas porque yo estoy presente en ellas. Con mi inteligencia, con mi astucia, mi mayullerismo, mi físico. Mejor dejo de hablar porque yo me pongo muy sensible. Pero eso sí, antes de irme, reconózcanme. Gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español. Y aquí los espero la próxima semana para ponernos al día como siempre con todo lo bueno que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¿Cómo? No, ya va. Si puedo... No. Cabalga, creo que me queda mejor. Lo otro se lo dejo a La Roca.